por último, y esto es algo que no siempre se da y que es algo más nuevo en cuanto a la tradición de políticas públicas, es el proceso de evaluación, ¿ya? Esto es un poquito más actual. Hoy día ya se entiende que es necesario evaluar la eficacia de los distintos programas que se implementan a través de políticas públicas, y acá hay dos dificultades. Por un lado, ¿qué es lo que vamos a medir? Vamos a medir según el criterio, o sea, según el criterio puede cambiar la evaluación de un mismo programa, y también quién es el que mide. ¿Es un organismo interno del Estado? ¿Es un organismo externo? ¿Es un organismo internacional? Se juega bastante también en la evaluación de las políticas públicas, y aquí también hay varias novedades. Por ejemplo, en la implementación de esta ley de nueva educación pública, de este traspaso de los colegios municipales hacia el Estado, el año 2021, este año, tiene que haber un proceso de evaluación intermedia que quedó puesto en la ley, que es algo bastante novedoso, y que quedó como un artículo en la ley que en este año se tenía que evaluar cómo había sido la implementación en los años anteriores para poder tener lecciones y saber qué se hace con los restantes servicios locales que se tienen que instalar en el país para poder administrar los establecimientos educativos. Entonces, esto es en sencillo, en resumido, un ciclo, cómo se visualiza el ciclo de las políticas públicas, pasando desde detectar el problema, encontrar soluciones, implementarlo y luego idealmente también poder evaluarlo. Y aquí, como les decía, muy importante que ojalá haya un espacio de retroalimentación entre la evaluación y la detección del problema. O sea, si se detecta que el programa no ha podido cumplir con ciertos objetivos que tenía originalmente esa política pública, es importante que eso retroalimente las nuevas problemáticas que se definan a partir de ello. Entonces, aquí además quiero poner foco en tres elementos cuando hablamos de la formación de una política pública. Lo primero, atención a la agenda pública. Hay veces en que la agenda pública está muy abierta a recibir, o que el clima está muy favorable para recibir distintas propuestas de política pública que vengan a resolver ciertos problemas, pero también la agenda pública puede estar empujando otras temáticas que los actores que están involucrados en esa política que se está formando no son parte. Entonces es muy importante siempre tener de aliado la agenda pública para poder impulsar las políticas públicas y también para poder implementarlas. Otro elemento importante, siempre la atención a la diversidad de los actores y las relaciones que hay entre ellos. Respecto al proceso, siguiendo con el ejemplo de desmunicipalización de los establecimientos educativos, hay muchísimos actores que están en el medio del proceso de esta política pública. Son desde los establecimientos, los apoderados, la administración anterior en los municipios. ¿Qué pasa con todos los funcionarios que estaban trabajando en educación en esos municipios? Van a tener que ser traspasados a estos nuevos servicios locales. Entonces hay una multiplicidad de actores en torno a una política pública que siempre deben ser considerados y deben verse cuáles son las relaciones que se dan entre ellos. Y también en todo proceso de formación de una política pública hay ciertos grupos que vamos a llamar grupos de presión o stakeholders, que tiene que ver con grupos que están defendiendo ciertos intereses. Por ejemplo, los sindicatos de las corporaciones municipales que administraban establecimientos se pueden haber reunido para que al momento de que sean traspasados al Estado y estos nuevos servicios locales de educación que van a administrar los colegios, se les traspase con buenas condiciones laborales, por ejemplo. Entonces siempre van a haber distintos grupos de presión que van a tratar de empujar las políticas públicas hacia un lado o hacia el otro, y esos grupos de presión actúan en distintos niveles. Pueden actuar a través de la agenda pública, pueden hacerlo directamente en el Congreso, a través del lobby, la incidencia directa con los parlamentarios, pueden reunir a otros actores para generar nuevas alianzas y poder empujar ciertos cambios a esas políticas públicas, etc. Entonces, estos tres elementos son centrales cuando tratamos de leer o de entender el proceso de formación de una política pública. ¿Con qué quiero que se queden de lo que hemos ido hablando respecto a las políticas públicas y cómo se elaboran? En primer lugar, que estas tienen que delimitar un campo de intervención, ya tienen que estar focalizadas en un espacio, en una problemática concreta, ¿ya? Y estas políticas públicas en su mayoría, como lo vimos,
llevan a un proceso de negociación entre los distintos actores. No es una política que sale, por ejemplo, del Ejecutivo, se lleva al Congreso, se aprueba rápidamente y ya está, sino que hay muchos actores en juego y todos ellos tienen que ser considerados al momento de elaborar estas políticas públicas. Éxito o fracaso se juega en la implementación. La implementación es clave para cualquier política pública. Es difícil evaluar una política que no ha terminado de ser implementada o que ha tenido muchas dificultades en su implementación. Entonces es importante siempre tener en consideración ese proceso al momento de elaborar una normativa, elaborar una política que luego va a ser llevada a cierto espacio, cierto territorio, a ciertas comunidades, etc. Como les decía, de a poco se ha ido instalando esta necesidad de evaluar las políticas públicas con evidencia. Ya hay todo un área que es la DIPRES, que es la Dirección de Presupuestos del Estado, que hace un análisis de los distintos programas de distintas carteras de gobierno, desde salud, de educación, vivienda, trabajo, por ejemplo. Hace poco la DIPRES estaba haciendo una evaluación de la beca Vocación de Profesor, que es una beca que pueden postular estudiantes que tienen ciertos puntajes, para obtener gratuidad al momento de estudiar carreras de pedagogía. Y se hizo una evaluación de ese programa porque luego cuando los estudiantes devolvían esa beca, no siempre se daba un proceso exitoso en esa devolución, no había dónde devolverla o no había seguimiento, etc. Entonces la DIPRES hizo una evaluación bastante dura de esa normativa y probablemente hay que hacer ajustes en función de esa evaluación. Y que en cada etapa de desarrollo de una política pública, en la iniciación, la elaboración, la implementación y en la evaluación, existen elementos que son claves, económicos, o sea, cuántos recursos hoy día hay disponibles para poner a una política pública, conocimientos muy técnicos, conocimientos de expertos y de personas que trabajan y que se vinculan constantemente a esas problemáticas, y también temáticas vinculadas a la gestión, cómo se gestiona la implementación de una política cuando hay muchos organismos que están interviniendo. ¿Ya? Con esto quiero que se queden de estas dos cápsulas en las que hemos estado hablando un poco del proceso de formación de una política pública.